Bueno, buenas. ¿Cómo andan? Gracias, Tommy, por semejante presentación. Bienvenidas a todas las personas que se están sumando a este tercer panel en el día de hoy. ¿Cómo andan? Avísenme si se escucha por el chat, que los tengo ahí, los estoy leyendo. A ver si va con un poquito de delay o estamos bien. Bueno, bueno, arrancamos. Ya estuvimos hablando a lo largo de la tarde del futuro del diseño, junto con Tom y Lau con su Inmer desde un punto de vista prospectivo y de escenarios futuros, luego con Chris, Diego y Mel desde un enfoque tecnológico, y ahora llegó el punto de este panel, el panel en el que vamos a conversar de accesibilidad, el futuro de la accesibilidad de nuestra disciplina y por ende el futuro de la accesibilidad en el mundo en el que vivimos. Me toca darle la bienvenida a tres genias expertas de esta disciplina. Hoy nos acompañan Susana Pallero. Susi se especializa hace más de 10 años en accesibilidad digital. Es parte de la WWC, donde contribuye a la construcción de los estándares de accesibilidad digital del presente y el futuro. Está certificada en un montón de certificaciones internacionales, CPWA, CPACC y WAS. Yo lo googleé porque no entendía muy bien qué significa, pero básicamente significa que Susi es experta total en accesibilidad aplicada a entornos digitales. Es cofundadora de la Fundación DALAT e instructora del curso Accesibilidad para Design Systems y Equipos de Diseño junto a Pipi Márquez en Edison. Así que ya saben, si se quedan con ganas de lo que van a escuchar hoy, saben dónde encontrarla. Muy bienvenida, Susi, a este panel. En segundo lugar, como segunda panelista, tenemos a Katherine Vargas. Katy es desarrolladora de software, posee una discapacidad visual y es por eso que trabaja para que sus desarrollos cumplan con criterios de accesibilidad para todas las personas que los navegan. Hoy en día es Application Development Analyst en Accenture y consultora de accesibilidad en Insert+. Y si se quedan con ganas de saber más de Katy, en sus ratos libres escribe sobre accesibilidad y otros temas en catware.com.ar, así que ya saben dónde encontrar a Katy. Muy bienvenida a este panel. Nuestra tercera panelista de hoy es Consuelo Correa Barros. Consu es diseñadora de experiencias y de servicios especializada en accesibilidad. Además es madre de una persona adulta con discapacidad, lo que la motivó a estudiar comunicación aumentativa y accesibilidad digital, y hace ya 5 años que habla de estos temas como speaker y docente. Además es cofundadora de Globalis, una empresa que trabaja en garantizar la accesibilidad de los sitios web, y es instructora del curso Accesibilidad Digital, Kit de Gestión para Transformar tu Negocio, junto con Lorena Contreras en Edison, así que también saben dónde encontrarla a Consu en este ambiente. Nuestra cuarta integrante, Agos de Marc, hoy no se pudo conectar porque está muy enferma y sin voz. Nos ha mandado un audio con la evidencia, así que le mandamos un besote enorme y seguro ya nos va a compartir su opinión sobre todo lo que conversamos hoy. Así que besote, Agos, ya nos cruzaremos virtualmente en la próxima. Bueno, chicas, bienvenidas. Para arrancar con este panel, voy a hacer la pregunta quizás más trivial de todas para que nos ubiquemos en la misma página. Y esta pregunta es para Katy. Katy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad? Bueno, buenas tardes, buenas noches. No sé exactamente qué hora es en cada país, pero nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar. ¿Qué es la accesibilidad? Básicamente la accesibilidad es la forma de facilitar la inclusión de personas con o sin, o sin discapacidad, o sea, con algún tipo de dificultad que les impida el normal acceso por ahí en nuestro caso, a los sitios web, a la tecnología en sí en particular. Esto puede incluir tanto distintos tipos de discapacidades como discapacidades temporales, como incluso personas mayores. Qué sé yo, por ejemplo, si tu abuela de repente te dice, che, no puedo usar el celular porque la letra de la pantalla está muy chiquita, o sea, no es que ella no puede el celular, es que el celular no está adaptado para que tu abuela lo pueda usar. Eso es una barrera de accesibilidad. Si de repente, no sé, te vas al campo y te dicen, che, esta imagen no se puede descargar porque tengo poca velocidad de internet. Eso no es un problema de que la página, o sea, no es un problema de que la persona, uy, bueno, tenés mala conexión a internet, contratate otra. No, es una barrera de accesibilidad. Básicamente la accesibilidad en todos los ámbitos lo que hace es facilitar esto, ¿no? La inclusión digital de todas las personas que por alguna u otra razón
no pueden acceder de forma convencional a los distintos contenidos que hay, tanto en Internet como también podemos hablar de accesibilidad edilicia, qué sé yo, rampas para personas con discapacidad y demás. Eso es básicamente la accesibilidad. A cuan más accesible sea el entorno, más inclusivo va a ser y menos por ahí necesario va a ser decir la palabra discapacidad, por ejemplo, ¿no? Mientras más accesible el entorno, en realidad lo incapacitante o lo que dificulta el acceso es eso, es el entorno, son las barreras que tenemos al intentar acceder a la tecnología o a cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con el acceso al mundo en sí. También existe accesibilidad en cuanto a la lectura, qué sé yo, por ejemplo, para mencionar, en el caso de las personas con discapacidad visual, el sistema braille. Eso es accesibilidad, eso es inclusión, eso es quitar una barrera que nos impedía acceder a algo tan sencillo y tan básico para todo el mundo como es leer y escribir. Me parece clave esto que traes, Katy, porque, bueno, hablamos mucho de diseño centrado en las personas, pero cantidad de personas hay como, bueno, millones en el mundo y cada una se mueve en una diversidad de contextos, de personalidades, de capacidades, de un montón de cosas y es muy clave entonces empezar a diseñar contemplando todos los extremos quizás del mundo en el que vivimos, porque si no en realidad no estamos diseñando centrado en las personas, no estamos diseñando centrados en una parte de ese universo. Sí, exactamente. Una parte y, a ver, al menos el 20% de la población mundial tiene una discapacidad. Y estamos hablando de tiene una discapacidad, no estamos hablando de qué porcentaje no tiene acceso a Internet, qué porcentaje tiene acceso a conexiones lentas, qué porcentaje por ahí tiene algún tipo de dislexia o algún tipo de discapacidad que también les dificulte acceder al contenido web como está diseñado, a ver, ¿cómo explicarlo? Palabras por ahí un poco más legibles o explicaciones un poco más sencillas. En ese sentido también hay que pensar, la inclusión es muchísimo más amplia de lo que se cree y el universo que se pierde o que se deja fuera, no que se pierde, porque convengamos que en muchos casos es intencional, el universo que se deja fuera al no contemplar la accesibilidad es muy, pero muy amplio, muy amplio. Me parece súper interesante entonces que ya tenemos una base de lo que consideramos o consideraremos como accesibilidad en esta charla. Traer la experiencia de Consu, que hace poquito estuvo participando en las SSUN de Assistive Technology Conference en California. Esta, para dar contexto, es una de las conferencias de accesibilidad más importantes del mundo y nos interesaba que Consu, si tenés ganas de compartir un poco ¿cuáles son esos hallazgos o esos puntos que te llevas de la charla con expertos hablando de estos temas, más que nada en Norteamérica, pero alrededor del mundo también? Hola, oye, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Sí, contarles un poquito como de la CISAN. Ahí estuvimos con Agostina. Agostina es justamente la panelista que se enfermó. Ella estaba del lado de, como desde su empresa, así es que le tocó exponer y todo. Mil felicitaciones, aprovecho de extenderle las felicitaciones, porque lo hizo estupendamente y creo que representó muy bien a Latinoamérica. Así que lo primero que quiero decir es como algo que me hizo falta fueron charlas en español. Todo era en inglés, así que ustedes imaginarán lo agotador que puede llegar a ser para alguien que está aprendiendo inglés. Eh, sí, la charla en sí mismo era muy accesible, el congreso, habían como, yo veía a grupos muy grandes de personas con discapacidad, realmente como personas ciegas, una detrás de otra, guiándose a través del audio del teléfono con mapas interactivos del lugar. Eso me pareció genial. Eh, Tenían un QR en todas las salas donde tú podías acceder a las transcripciones de todo lo que estaba pasando, así que lo primero es decir que el evento no solo se trataba de accesibilidad, sino que era 100% accesible. También habían algunas salas donde se pudieron, dos salas, en realidad dos salas muy, muy grandes, donde se expuso tecnología. A esa yo lamentablemente no entré, porque estaba más bien en el lado de las conferencias. Entonces, como, qué me llevé? Es que en realidad están hablando de cosas muy distintas porque están mucho más avanzados que nosotros.
Entonces, más que nada, hablaban de procesos o de skills, por ejemplo, como de aceleraciones, de madurez. Eso fue como principalmente lo que vi. Y habían charlas como esto, imagínense, imagínense un congreso que hay miles de personas con, no sé, 10 15 charlas al mismo tiempo de manera simultánea, entonces había que escoger. Eh, Habían charlas de todo tema, en verdad, como de múltiples temas, y en general, como las que más me llamaron la atención eran las que estaban vinculadas a temas más políticos, como por ejemplo lo que está haciendo Colorado, el estado como Colorado en Estados Unidos, donde tiene sus propios estándares, sus propias normativas y sus procesos para acelerar todo. Entonces, eso en general yo diría que es como lo que más me llamó la atención, fue súper emocionante. Espero encontrarme ahí con las chicas el próximo año y ya estoy viendo el pasaje, es en marzo, próximo año, ya lo vi. Y ahí como comentarles un poquito como algo que me mostró Agostina, era que una consola que ya no es tan solo que estuviera hablando del software en sí, como de los juegos, sino que también el hardware. Y ahora es como 100% personalizable y me lo estuvo mostrando, pero por imágenes, porque ella sí lo vio y sí lo probó y se veía como muy, muy, muy genial. Entonces, claro, como que en general lo que está pasando afuera es que ya no están hablando de lo que estamos hablando nosotros, de cómo hacemos que se lleve adelante, sino que en el fondo es como cómo hacemos crecer los equipos, cómo maduramos hacia otras áreas. Había muchísimos directores de accesibilidad y yo los miraba como con mucha envidia, así como, ¿por qué está pasando eso? Y acá estamos tan lejitos, onda, yo quiero también. Pero bueno, en general, súper entretenido, onda, no sé qué más contarles, había un robotito por ahí también dando vueltas. Me encanta esto que traes como una capa de madurez muy grande de lo que es la accesibilidad, quizás en Estados Unidos porque es donde vos lo notaste, pero que ya empiezan a estar en otras conversaciones, que empiezan a existir quizás profesionales que se dedican 100% a la accesibilidad y Es encuentran... que ese es el gran cambio. Acá, como en general, perdón que te interrumpa, pero ese es el gran cambio. Acá estamos hablando de equipos 100% dedicados, o sea, como personas dedicadas a capacitar a sus propios equipos, personas dedicadas a buscar especialistas para atraer talento a sus equipos y personas 100% dedicadas cuando nosotros en realidad todavía estamos hablando de champion de accesibilidad. Entonces es como, ¿y cómo llegar a ser un champion? No cómo llegar a generar un proceso, por ejemplo. Eh, y ahí, claro, como con roles de liderazgo muy evidentes, o sea, como por ejemplo, lo que pasa actualmente con la UX, con la experiencia de usuario, que uno ve que las grandes organizaciones tienen director de UX, bueno, anda, en empresas como Amazon y todas las demás de pasar exactamente lo mismo, todos tenían como equipos dedicados. De hecho, me hablaron de un rol nuevo, ingeniero de accesibilidad, ingeniero. Nosotros en pregrado ni siquiera nos enseñan una asignatura de usabilidad, menos de accesibilidad, entonces no existe eso como carrera, pero allá sí existe el ingeniero de accesibilidad. Bueno, han recorrido quizás un camino que nosotros lo estamos empezando a recorrer. Eso no quiere decir que sea uno mejor que otro, sino que, bueno, están quizás en un nivel de madurez más alto, por ende están pudiendo profundizar o polinizar con mayor grado ese contenido de accesibilidad a lo largo de los distintos productos que tienen. Esta pregunta es para Katy y para Susi. Ya nos adelantó un poco Consu, pero ¿cuál creen que es la situación actual en nuestra región? Pero sobre todo enfocado a dónde están esas oportunidades para elevar ese nivel de madurez al siguiente escalón del que hablábamos recién. Estás muteada. No te escuchamos. No. ¿Querés probar, bajarte y volver a subir? Quizás Tommy nos asiste en... No. Sí.
Mientras, Katy, si te animás a esbozar un poco cuál crees que es la situación actual, repito la pregunta, en nuestra región con respecto a lo que estábamos charlando recién y dónde están esas oportunidades de mejora, cuál es ese siguiente nivel para llegar a un nivel de madurez más alto en lo que es la accesibilidad en nuestra región. Bueno, yo creo que la principal barrera en todos los ámbitos, pero muchísimo más en Latinoamérica por falta de, por ahí, por un lado, desinterés de gobiernos y de empresas locales, es la falta de información. La falta de información. O sea, estamos hablando de una región en la que todavía no se sabe que personas con algún tipo de discapacidad puedan trabajar en el ámbito de la informática, por ejemplo, para darte un ejemplo básico de mi propia experiencia. Entonces, falta muchísima más concientización en parte de gran parte de la sociedad, pero muchísimo más en gobiernos y empresas. Hoy en día la accesibilidad está tomando una relevancia bastante importante en lo que son empresas multinacionales. Ejemplos, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos Mercado Libre, Globan, Accenture, empresas que son multinacionales, pero que tienen sedes acá. Hay bancos también, el Santander, el Galicia, pero eso no implica que haya una concientización a nivel regional o a nivel nacional. A mí en septiembre de 2022 me tocó estar en un panel de accesibilidad en el que fui invitada o sea, me invitaron a mí junto a varias personas a dar un conversatorio sobre tecnología, la tecnología del futuro en la provincia de La Rioja. Y entre esas personas estaba el director de una empresa. Y recuerdo que antes de subir al avión, cuando estaba volviendo, el tipo me dice, che, pero ¿y cómo hago para contratar personas con discapacidad? ¿Pero qué tengo que tener? Y me preguntaba a mí, yo dije, wow, o sea, le diste algo a las personas que no tenían, y es la información. Para mí es muy importante la información. Creo que desde ahí hay que empezar a tirar un hilito. Por ahí Susi pueda dar más apreciaciones a nivel por ahí técnico, a niveles empresas que lo tengan un poco más claro, pero para mí hay que empezar a tirar el hilito bien desde abajo, porque falta bastante, Sí. bastante ¿Se del me escucha rollito por ahora? tirar. Sí, ahora sí se te escucha. Por fin, gente. Perdón. Perdón, le robé todo el panel. No, por Ah, favor, al contrario, gracias, Katy. Sí, igual yo creo que el estado de la accesibilidad a nivel mundial es precario, ¿sí? A pesar de que existe desde el punto de vista técnico un montón de avances y así como contaba Consu de cuestiones de hardware, de software, que están como en lo último y que se está hablando de madurez y qué sé yo, seguimos siendo una minoría, pero absoluta en esta industria y también no hay una cuestión ética detrás, ¿no? Como una ética profesional que decimos tenemos que hacer nuestro trabajo de determinada manera. Todavía seguimos esperando que nuestra empresa lo implemente, todavía seguimos esperando que nuestro manager nos lo pida. O sea, es como que por ahí no está este tema de decir, es como yo hago mi trabajo, es un atributo más del software, como es la calidad, como es la seguridad, es la accesibilidad, ¿no? Eso por un lado, si lo pensamos desde nosotros hacia, ¿no? Jerárquicamente en una organización hacia arriba. Pensándolo a la inversa, ¿sí? Yo actualmente por cuestiones laborales estoy en Europa, ¿sí? Trabajo mucho en esta zona, pero siempre trabajé mucho para lo que es Estados Unidos y Canadá. Ellos tienen más desarrollado porque hace más tiempo que están trabajando en estos temas, y diré mucho más Estados Unidos y Canadá que Europa en general, pero no es porque tengan una superioridad moral o sí, de ningún tipo. Tiene que ver con que tienen contextos, diría, políticos que hacen que lo hagan de alguna manera. Entonces, tenemos Estados Unidos, que es sumamente litigioso, entonces lo hacen porque si no te demandan y te demandan y te meten unas multas multimillonarias, entonces les conviene cumplir, ¿sí? Entonces, al ser un ambiente altamente litigioso, cumplen, ¿sí? Y después tenés otros espacios, como es el caso de Canadá y pasa mucho en Europa, que
tienen un respeto por la normativa que los lleva a cumplir con esas normativas. Entonces, por ejemplo, Europa ahora está empezando a empujar mucho más lo que es la cuestión normativa, ¿sí? Con el European Accessibility Act, o la Ley de Accesibilidad Europea sería, ¿sí? Que es aunque se llama Act, es una directiva técnicamente, pero ahí cada país está regulando porque obliga esta ley, si esta directiva obliga a cada uno de los países a actualizar o crear, en el caso de que no tuvieran, las leyes nacionales de accesibilidad, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, Irlanda acaba de legislar al respecto y está imponiendo penas de prisión para quienes no cumplan con la accesibilidad, ¿sí? Para que se queden tranquilos, no van a ir presos los diseñadores, ni los ni desarrolladores, ni nada, no los que estamos ahí trabajando, sino quienes son responsables, ¿no? Como legalmente, de la administración de las empresas, o sea, los mismos administradores, dígase CEO, ¿sí? Como los que están en la toma de decisiones, son los que cumplirían esas penas de prisión, que son de hasta 6 meses, creo, en el caso de Irlanda, pero en el caso de Filipinas, que lo tiene hace más tiempo, son como 2 años a 4 años, dependiendo, ¿no? Si hay una reincidencia y demás. Pero yo creo que en Latinoamérica nos falta un poco la política pública, más allá de solamente la cuestión de derecho, porque casi todos los países de Latinoamérica tienen leyes de accesibilidad o tienen otras herramientas que permiten también exigir los derechos al acceso, ¿sí? A la información que tenemos todas las personas. Pero hay más inseguridad jurídica, es difícil que vos denuncies y pase algo, ¿sí? En nuestros, digamos, más contextos latinoamericanos. Entonces, tiene que existir también una política pública detrás de esta situación, porque un derecho no se genera solamente porque yo lo declare. De repente yo digo, todas las personas son iguales, y lo son, ¿sí? No, tiene que existir una política pública que nos lleve a lograr eso que nosotros expresamos en las leyes como deseo, ¿no? Entonces, creo que hay una falta de política pública cuando lo pensamos a alto nivel, y hay una falta de, digamos, iniciativa personal como profesional también. Veo que las dos están de acuerdo en esto de, por un lado, falta información, falta iniciativa a nivel público. A mí me sorprende que tengamos que llegar al punto de el incentivo es económico por el castigo para que se empiecen a cumplir estas cosas que las deberíamos tomar como el estándar de diseño, como tantas otras cosas que tomamos ya como el día a día de nuestro trabajo. Quizás desde el lado personal, pensando en qué podemos hacer nosotros, que esto que recién traías, ¿qué consejos le darían a una persona que quiere empezar a pushear esto en sus entornos? Qué buena pregunta. Siempre nos preguntan lo mismo, por lo menos a mí me pasa, ¿sí? Cuando das una clase, estás en algún lado, siempre te preguntan lo mismo, ¿cómo puedo hacer? Hay muchas cosas para poder ayudar a hacer un business case, como le decimos dentro de la profesión, ¿no? De cómo convenzo a mi entorno para esto. Es importantísimo que tengamos en cuenta muchos factores, no solamente este factor ético y moral de decir, che, esto es lo que tenés que hacer, porque hay un montón de gente que no se mueve con ese idioma. Está la gente también que se mueve más por cuestiones de números, por cuestiones legales, entonces está bueno armar como una estrategia un poco más general, ¿sí? Y bueno, yo creo que también estos espacios de divulgación, educativos, para formar más a los profesionales, creo que son vitales también. Oye, ahí podríamos aprovechar de hacer llamado a que la gente estudie también, porque como hay que preparar, para ser especialista de lo que sea hay que prepararse bastante, ¿verdad? Y nos pasa con frecuencia que de repente, al menos, como acá voy a sacar a colación un tema que es incómodo, ¿verdad? Porque en general la gente quiere estudiar o se entusiasma con un tema y escriben sobre el tema para compartirles a otros, y muchas veces lo que están compartiendo es una burrada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que otra persona lo va a leer y va a pensar que esa burrada en realidad es una certeza. Entonces,
como que está súper bien aprender y está súper bien compartir, pero hay que tener cuidado porque acá la desinformación nos juega en contra a todos, ¿verdad? Onda, en particular a las personas con discapacidad, porque en el fondo las estamos coartando de alguna posibilidad. Entonces, como si es que alguien tiene que hacer algo, en general es, primero, yo creo, estudiar. Segundo, es como descubrir qué es lo que tenemos al alcance realmente para poder hacer. Por ejemplo, un diseñador que está a cargo del sistema de diseño, no tiene ni un sentido que no sea capaz de poner un botón en el estado de foco. O sea, como, ¿qué te cuesta eso? No necesitas que nadie te lo diga para hacerlo, ¿verdad? O sea, es como, en verdad, anda, es un estado más. Si tu tarea es diseñar los distintos estados de un botón, añadir el estado que te falta, no necesitas que alguien te lo diga. Y luego es como planificar el crecimiento con cuidado para que no se te queme el equipo. Porque también pasa que, como que, no sé, de repente a mí me pasa en la consultora, que nos dicen como, oye, háganos un diagnóstico de un producto. Y nosotros vamos y entregamos cientos de errores. Y luego los equipos quedan, oh, ahora cómo tomo esto. Aun cuando vengan priorizados puede ser un problema. De hecho, en gobierno igual fue un problema, o sea, como, y teniendo toda la intención de resolver. Entonces, como, ¿cómo planificamos ir tomando esto y ir reduciéndolo como si fuese una deuda técnica? Finalmente, como verlo como una deuda técnica, porque al final la accesibilidad es un atributo más de la calidad, creo yo. Como en general lo que a mí me pasa, o acá esto ya es muy personal, es que temas como lo ético, ¿verdad? O la moral, o lo que corresponde incluso, no mueve ni una aguja, no mueve nada. Entonces, pero cuando yo digo, oye, tienes una deuda técnica acá, por alguna razón la contraparte cambia un poco. Entonces, como que también creo que hay que aprender a hablar el lenguaje de los que están sentados en la mesa. No sé ahí, Katy, si tienes algo distinto. No, sí, básicamente justo estaba pensando en algo parecido por el tema de que no ha pasado desde la compañía en la que yo trabajo que se ha dicho, bueno, listo, queremos accesibilidad en este sitio web. Y bueno, y el cliente pero pregunta, ¿y pero por qué? Porque sos la empresa y decidís que querés accesibilidad. Para, yo no quiero pagar eso. ¿A mí para qué me sirve? Y sin embargo también ha pasado lo contrario, ¿no? Que el propio cliente vino diciendo, che, mira, yo no puedo leer esta parte de la pantalla porque tengo cierta dificultad, entonces apliquemos accesibilidad. Hoy en día es un poco más habitual, si se quiere, que se vaya con cosas de accesibilidad dentro de las empresas, como explicaba hace un rato, pero sí, es un poco ponerse del lado del negocio también, aunque por ahí no nos guste, pero dar la posibilidad de que ellos tengan esta oportunidad de pensar, bueno, a ver, esto es un gasto económico, porque lo es. A ver, ¿en qué me beneficia a mí? Yo voy a obtener más clientes, ¿por qué? Voy a obtener más usuarios en mi página, ¿por qué? Voy a tener más interacciones, ¿por qué? Y es un poco a veces, ¿no? Digo, como que por ahí a veces molesta de estar dando siempre las mismas explicaciones. Sí, bueno, pero mira, lo que pasa es esto y lo otro. Pero hay que tener ese pensamiento del que, del que pone la plata para que se haga esto. Lo ideal es que cuando construyamos un sitio web sea accesible. Lo real es que la W3C tiene principios de accesibilidad que se pueden aplicar desde cero a cualquier contenido web, por ejemplo, o a cualquier aplicación. Y lo cierto es que no se hace. Que en la mayoría de los casos lo que se hace es luego reemparchar o emparchar o aplicar la accesibilidad sobre lo ya hecho antes inaccesible. Y de eso se trata la corrección de errores, ¿no? Básicamente. Pero bueno, lo ideal sería que logremos que en un futuro todos los sitios se construyan desde el principio con accesibilidad. Me Para parece eso una falta Para respuesta mucho. agregar que, ahí, sí, sí. No, para agregar ahí a lo que dijo Katy recién, es como que presentaba estos dos escenarios donde la empresa te vende esta accesibilidad aparte y el cliente te dice, no, no quiero pagar extra por esto, y el que te dice, hacémelo accesible, ¿sí? Y después está el del medio, que me pasa mucho con algunos clientes, que vienen y les haces una auditoría, como dice Consul, les presentas los cientos de errores de accesibilidad que tienen y ellos van y reclaman a la empresa que lo hizo y con esto de me vendiste un producto defectuoso.
Sí, Eso es lo que siento que debería suceder, ¿no? O también sea, creo. si alguien te hace un producto digital no accesible, te hizo un producto defectuoso. Y vos deberías poder ir, devolver y decir, arréglame esto, ¿sí? Porque no me hiciste el código correctamente. Y por eso que las empresas deberían revisar cómo están haciendo los contratos y las renovaciones de contratos de estas consultoras que finalmente hacen parte del producto o de los productos, qué sé yo, porque finalmente es como, pasa lo mismo en Estado y en empresas, que onda, contratas a alguien de afuera e incluso tú puedes decir, y quiero que sea accesible, pero ¿qué pasa cuando no sabes lo que significa que sea accesible? El otro va a ir y te va a poner un menú de accesibilidad, un widget de accesibilidad, un overlay y te va a decir, listo, fue, ahí está. Y no, no era. Como está lejos de ser la solución. Entonces, como, y lo otro además que algo que pasa que la gente se frustra mucho es que quieren que sus productos sean siempre 100% accesibles y tal vez hay que soltar eso. O sea, es como, está re difícil que algo sea 100% accesible. Lo importante es como mantener un proceso donde las cosas sean como reconocidas de alguna manera y abordadas, ¿cierto? Como que hacerse cargo del tema como parte de una constante y capacitar a los equipos. Full importante. Total, creo que si lo tuviese que resumir en 3 puntos, diría, no podemos pasar de un producto cero accesible a 100 de la noche a la mañana. Segundo, tenemos que construir un consenso alrededor de qué es la accesibilidad y cumplir con ese estándar. Y tercero, esto que traía Katy, somos todo el tiempo los diseñadores intermediarios entre distintas disciplinas y por más de que a veces no nos dé quizás más pereza hablar en lenguaje de negocio, es parte del equipo. Entonces, si tenemos que construir ese consenso alrededor de por qué es importante la accesibilidad, sin duda tenemos que poder estar hablando en el idioma del otro para empezar a generar esas conversaciones y elevar ese producto o ese servicio a su siguiente mejor versión. Me voy a mover totalmente de tema y voy a traer un tema medio polémico. Pero recién veníamos hablando de que quizás la accesibilidad toma distintas versiones a lo largo del mundo, niveles de madurez. Lo que quizás está impactando a todo el mundo por igual es la inteligencia artificial. No tengo que hablar mucho de qué es eso porque lo tenemos todos metidos ya acá en el cerebro. Pero sí quizás me interesa traer un poco de cómo está impactando la inteligencia artificial en la construcción de sistemas de diseño y acá que se está empezando a hablar mucho de UI generativo, cada vez hay más experimentos sobre, yo le doy un prompt quizás a esta tecnología y me brinda una landing o algo que me simplifica esa parte del proceso, les quiero preguntar a ustedes qué desafíos les parece que tiene hoy esta tecnología cuando hablamos de accesibilidad y también qué oportunidades tenemos a futuro, porque al final estamos diseñando el futuro en el que vamos a vivir y es una tecnología que hoy está presente con nosotros. Nadie se hace cargo de empezar a responder. Yo voy a decir lo que digo siempre de la inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial es una herramienta y como toda herramienta es tan buena como quien la usa, ¿no? Entonces no podemos confiar 100% en lo que te dice hoy en día, por lo menos, una inteligencia artificial, porque un ejercicio que solemos hacer con nuestros alumnos ahí justo en Edison también, es que planteamos casos prácticos y los contestamos con ChatGPT. Y hasta ahora nunca nos dio una respuesta correcta. Nunca. Bueno. No nos ha pasado aún en todas las ediciones. Entonces, por un lado eso, ¿no? De que es ¿Probaste necesario Gemini? que No, vos... mentira, es un chiste. ¿Cómo? ¿Probaste Gemini, el de Google? Ah, sí. No. Pero, por otro lado, está el tema de que yo tengo una gran fe en la tecnología y en cómo la tecnología con el tiempo y mejorando e iterando va logrando lo que parece, lo que hace no mucho tiempo parecía imposible, ¿no? Entonces, si bien hoy en día, es verdad, la inteligencia artificial se alimenta con datos. Esos datos provienen de personas que están conectadas al Internet. Como decía recién Katy, eh, más o menos 40%, siendo positivos, de la población mundial no tiene acceso a Internet. De los que tienen acceso a Internet hay una brecha de uso, que es ¿para qué uso Internet? ¿Sí? Está el que usarlo solamente para entrar a Insta, a Facebook y, no sé, usar WhatsApp,
¿sí? Y los que realmente la usan para, como una herramienta de educativa, laboral, etcétera, ¿no? Y obviamente los números son súper desalentadores para nuestra región, ¿no? Somos de las regiones más excluidas. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí alimentando en el mundo digital? Son, en un mundo súper inaccesible, son personas usualmente sin discapacidad, con un nivel económico determinado, con un nivel educativo académico determinado y hasta desde el punto de vista cultural muy homogéneos también, ¿no? Entonces, es obvio que la inteligencia artificial va a estar sumamente sesgada y como una cosa que va a tanta velocidad va a seguir en la inercia de esos sesgos, ¿sí? Si no los torcemos nosotros. Entonces, para mí hay que seguir trabajando, pero hay que seguir trabajando justamente desde la inclusión de cómo alimentamos esa inteligencia artificial también. Oye, ahí en esa misma línea, justo nosotras con mi socia estamos en un proyecto de enseñarle a la inteligencia artificial, como hacer, como, porque finalmente esto es el machine learning y qué sé yo, hay que entregarle la información. Es tal lo que, o sea, me pasa lo que dice Susi. Onda, cada vez que he usado el chat, en realidad ha sido una frustración y es como toma demasiado tiempo explicarle y decirle como, no, estás, porque además nadie le dice, no, te equivocaste, hay que enseñarle, no, te equivocaste. Sí me pasa que una vez que le dije, no, te equivocaste, de ahí en adelante es muy probable que no vuelva a repetirse en esto mismo. Entonces, es interesante porque nos abre un montón de posibilidades. No en cuanto a contenido, o sea, no me imagino que diseñe una interfaz aún, eh, porque hay muchas cosas que en realidad que son como factores humanos que no es capaz de, no es, la inteligencia artificial no está ahí. O sea, como que siento que todavía no es capaz de llegar a ese punto y mucho menos va a generar una interfaz gráfica para distintos tipos de usuarios y discapacidad. No se trata de eso, se trata de que sea una única cosa que nos sirva a todos, ¿verdad? Todos y todas. Eh, pero sí, yo creo que en el fondo que hay que experimentar y necesitamos más fondos para investigación y desarrollo, ¿verdad? Para encontrarle eso que es lo que nos va a ser útil, pero no hoy. O sea, de hecho, si uno coloca ciertas tribus, como personas de ciertas tribus, antes las imágenes, la inteligencia artificial reconocía a estas personas como un gorila. Entonces, ¿cómo solucionaron ese problema del algoritmo? Eliminaron el tag gorila, o sea, es como ya no te confundo, pero tampoco reconozco el gorila. Entonces, pucha, no podemos confiarnos en una tecnología que todavía está aprendiendo. Obviamente hay que tomarse el tiempo para enseñarle y luego ver para qué nos sirve, porque yo de momento, o sea, como que lo único que le veo utilidad, un poco, eh, es como para hacer ciertos reconocimientos de, oye, esto debería ser un botón y es un enlace, como cambiar el código. Como cosas muy puntuales y que no sé si necesitamos inteligencia artificial para ello, por cierto. Exacto, yo coincido y por ahí, a ver, viéndolo o tirando más a un plano, no sé, por ahí en accesible o como una especie de resumen, o sea, una inteligencia artificial puede emular a un lector de pantalla. Lo que no puede emular jamás es a una persona utilizando un lector de pantalla. ¿Se entiende? Y me parece muy, muy bueno el punto que plantea Consu, porque hay herramientas hoy en día que generan, lo que sea, que testean errores de forma automática. Hay varias dentro de lo que es Internet, pero el factor humano, el testeo de parte de la persona humana todavía es muy necesario y se nota en muchísimas páginas web que, no sé, por ejemplo, estas que mencionaba recién, que tienen overlays, o sea, eso, digo, no es una mejora de accesibilidad. Una página que tiene solamente HTML no es una mejora de accesibilidad. Entonces, antes de que la inteligencia artificial pueda diseñar de forma accesible, se la debe entrenar en muchísimos aspectos, y creo que todavía estamos muy lejos de eso, porque todavía está lejos de que no exista un testeo manual de parte del usuario.
Me ha tocado hacer hace poco testeos de accesibilidad y había partes que decían específicamente testeo manual, porque hay cosas que son irreemplazables de vuelta. No es lo mismo la emulación de un lector de pantalla que una persona utilizando ese lector de pantalla. Entonces creo que desde ahí, por ahí hay que partir de la base de la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural que ya de por sí trae el ser humano, ¿no? Y la diversidad de pensamientos y de formas de usar la tecnología que existen para cada persona, porque, a ver, no es lo mismo, no sé, yo, por ejemplo, que otra persona ciega. Hay personas ciegas que no saben usar la computadora, otras que no saben usar los teclados de computadoras portátiles, otras que saben usar solamente el celular. Entonces, la diversidad funcional y de personas es tan, pero tan amplia que ser por ahí eh, mezcladas o entremezcladas dentro de una sola máquina sería extremadamente difícil y creo que estamos muy lejos todavía de ese futuro. Creo que estamos viendo construir quizás este futuro de la inteligencia artificial en lo que es la accesibilidad y ya tener estas conversaciones impulsan a eso, que vayamos mejorando esta aplicación, así que me parece importantísimo que se haya dado este espacio, fundamental la claridad con la cual lo explican, al menos yo y me imagino que todas las personas que formaron parte de la audiencia hoy se llevaron un montón de herramientas o al menos preguntas y algunas intrigas para investigar en su día a día y empezar a aplicarlo como parte de su nuevo estándar de diseño. Así que chicas, muchas gracias por este increíble panel que ha llegado a su fin. Bueno, seguimos con el último panel y bueno, gracias a todos los que están formando parte de la audiencia. Muchísimas gracias a Adiós. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chau.